Número 9. El penitencial de Bouchard de Worms. El penitencial de Bouchard de Worms es un manuscrito del siglo XI, escrito por un médico o corrector medieval llamado Bouchard. Bouchard fue un famoso obispo de la Iglesia Imperial Alemana. No era el típico eclesiástico, era un humanista que predicaba la justicia moderada y pretendía construir una moral, aunque esa moral fuera ridícula. El penitencial era una guía utilizada durante el sacramento de la penitencia, también conocido como alguien que confesaba sus pecados a un sacerdote u obispo. Incluye una serie de pecados descritos brevemente y luego seguidos de un costo o deber expiatorio, según la gravedad del pecado. Básicamente siguió las ideas de la justicia retributiva donde, según la gravedad del pecado, el castigo debía ser igualmente malo, no más extremo como solía ser el caso en la Edad Media. El penitencial es bastante sustancial, está compuesto por 159 capítulos que cubren varios pecados y otras transgresiones basadas en valores cristianos. Aquellos que querían arrepentirse de sus pecados debían responder un cuestionario que constaba de 194 preguntas solo para poder confesar y luego absolver sus pecados. Los pecados incluían cosas como el adulterio, el homicidio, así como creencias y prácticas diabólicas o paganas, y también proporcionaba mucha información sobre la sexualidad durante la época medieval. Igualmente hubo otros pecados muy extraños que cubría con detalle. No son cosas que puedes esperar y por lo general de naturaleza sexual. Este cuestionario era más extraño para las mujeres. No puedo explicar mucho aquí, pero había una pregunta que decía que si matabas a un pez vivo en cierta parte del cuerpo y luego lo cocinaban y se lo daban de comer a los maridos para que se enamoraran de ellas. Si respondías que sí, entonces harías penitencia durante 2 años en los días establecidos. Podría haberle dado a la gente algunas ideas extrañas. Este manual fue una guía increíblemente larga diseñada para que los obispos la usaran en sus visitas y en su vida administrativa diaria sobre cómo liberar a alguien de la culpa cuando hacía algo que la iglesia no aprobaba. Número 8. Los animales fueron llevados a la corte. Los registros muestran que al menos 85 animales fueron juzgados durante la Edad Media por presuntas fechorías criminales. Así es, al igual que una persona tiene que ir a la corte cuando es acusada por violar la ley hoy, en el mundo medieval se responsabilizaba a los cerdos, gallos, ratas, burros e incluso delfines por los reclamos que se hacían contra ellos. Los cerdos fueron llevados a juicio más que cualquier otro animal por actos como supuestamente morder partes del cuerpo de personas y devorar niños. Una condena de culpabilidad generalmente significaba ser ahorcado o quemado en la hoguera. En 1386 se vistió a un cerdo con un traje y guantes y una máscara que se asemejaba a un rostro humano mientras era ejecutado. Casi un siglo después, un gallo fue ejecutado y declarado culpable del llamado crimen antinatural de poner un huevo. Algunos animales, pero no muchos, se salvaron de las horribles consecuencias de los presuntos crímenes. Por ejemplo, una burra fue liberada del anzuelo de un delito sexual después de que uno de los cuidadores escribiera al tribunal aclarando que estaba sana y se portaba bien. Número 7. Testimonio del acto. Antes del siglo XII las parejas podían casarse legalmente simplemente consintiéndolo verbalmente el uno al otro y declarándose marido y mujer. No necesitaban el permiso de nadie y la ceremonia formal se llevaba a cabo mucho más tarde. Esta forma de hacer las cosas facilitó el matrimonio, lo que llevó a los matrimonios en todo tipo de lugares, incluso en la calle o en el dormitorio, pero dificultó que todos los demás, incluidas las autoridades y las familias de las personas, determinaba quién estaba realmente casado y quién no. Entonces, durante el siglo XII, se cambiaron las reglas sobre el matrimonio. Los funcionarios decidieron que era un sacramento sagrado y que tenía que ser presenciado por Dios. Es posible que te sorprenda saber que esto a menudo incluía no solo la ceremonia de la boda, sino también el acto de consumar el matrimonio. En un ritual conocido como ropa de cama, que era especialmente popular entre las clases altas, la familia de la novia a menudo la llevaba a su lecho matrimonial justo después de la ceremonia nupcial. Luego se quedaban parados y esperaban a que el acto terminara, y la pareja solo tenía una cortina de cama para mantener la privacidad en el mejor de los casos. Si tenían mucha suerte, los transeúntes se irían justo antes de que tuviera lugar la consumación. En Islandia, al menos 6 hombres tenían que presenciar la ceremonia del lecho para que el matrimonio fuera válido. El acto no solo se observaba por diversión, sino porque en muchos casos el matrimonio no se consideraba legalmente vinculante hasta que se oficializaba en este sentido. Sin consumación, el matrimonio podía anularse fácilmente y arruinar la ambición de todos. Y la tradición variaba de un lugar a otro. En Alemania del siglo XVI, por ejemplo, la ropa de cama se interpretaba al son de gaitas, tambores y ruidos obscenos. Lamentablemente, una cosa era bastante universal en lo que respecta a los matrimonios medievales. Las mujeres prácticamente no tenían voz sobre con quién se casaban o cuándo. Por lo general, las niñas se consideraban casaderas alrededor de los 12 años, mientras que los niños se consideraban listos a los 14. Número 6. La plaga del baile.
Un día en 1518, los residentes de Estrasburgo en Francia comenzaron a bailar salvajemente de la nada. Los movimientos aparentemente descontrolados comenzaron en las calles durante días y más personas se unieron a la creciente multitud caótica. Los registros históricos afirman que la llamada plaga del baile comenzó con una mujer llamada Señora Trofa. Su extraño comportamiento parecía tener un efecto contagioso, particularmente en las mujeres jóvenes. En su apogeo, la multitud creció hasta incluir al menos 400 personas y ninguna de ellas estaba divirtiendo. Los bailarines enfermos estaban extremadamente incómodos y agotados por sus extraños y constantes movimientos. Muchas personas terminaron en el hospital, donde hasta 15 personas murieron diariamente cuando la peste estaba en su peor momento. Los médicos determinaron que los bailarines no estaban poseídos, aunque ciertamente estaban actuando como si lo estuvieran, y que sufrían de sangre recalentada. Dado a que internar a las personas en el hospital no parecía aliviar los síntomas, los funcionarios locales construyeron un gran escenario para que los pacientes lo usaran y sacaran el baile de su sistema. Tomó alrededor de 3 meses para que la extraña enfermedad desapareciera por completo. Hasta el día de hoy, los expertos no están seguros de qué causó la plaga del baile de 1518 y varias otras similares. Sospechan que una intoxicación alimentaria o alguna otra condición física podría haber sido responsable. También existe la teoría de que los bailarines padecían una enfermedad psiquiátrica generalizada conocida como histeria colectiva. Este fenómeno ocurre cuando un gran número de personas crea automáticamente un rumor o una idea sin pensarlo muy profundamente. El miedo y la paranoia hace que las poblaciones sean especialmente vulnerables a la histeria colectiva, y dadas las tendencias tremendamente supersticiosas que se sabía que tenían las personas durante la Edad Media, esta explicación tiene mucho sentido. Cuando ocurrió la peste danzante en 1518, la gente de la región de Alsacia ya sufría enfermedades y hambre. Su desesperación puede haberlos hecho especialmente propensos a la histeria colectiva, que parece ser más común entre las sociedades que sufren que entre las que están bien. Número 5. Peleas a mano legalmente sancionadas entre marido y esposa. Durante la era medieval, no era del todo raro que dos partes resolvieran una disputa en tribunales al enfrentarse físicamente, y aunque la práctica se volvió rara a finales de la Edad Media, persistió en algunos casos. El profesor de la Universidad de Oklahoma, Kenneth Hodge, escribió sobre las pautas del juicio por combate basado en un manuscrito alemán del siglo XV que especifica los tipos de duelos judiciales que tuvieron lugar y los tipos de armas que las personas podían usar. También contenía dibujos que demostraban el procedimiento y las técnicas adecuadas para los diferentes tipos de peleas, incluidas las batallas entre marido y mujer. Si bien los duelos judiciales eran más comunes entre hombres acusados de delitos, no era raro que las mujeres fueran sometidas a esta forma verdaderamente medieval de ser llevadas ante la justicia. De hecho, algunas incluso lo eligieron como su forma preferida de resolver un caso en su contra, y a menudo eligieron a su esposo como el oponente. Cuando esto sucedía, el esposo se paraba en un agujero hasta la cintura armado con un garrote, la esposa se paraba cerca del borde del agujero con un paño que contenía una piedra pesada. El manuscrito no es claro acerca de cómo se determinó un ganador en los casos que resultaron en algo más que muerte o desmembramiento, pero Hodge teorizó que la razón por la que el esposo tenía que meterse en el hoyo era para igualar las posibilidades de que cualquiera de los dos saliera victorioso. Si esta práctica todavía existiera hoy en día, ¿crees que las esposas intentarían luchar contra sus maridos para resolver problemas maritales? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. Amor cortés. Era una práctica común durante la Edad Media que las personas de la nobleza se casaran por estatus y dinero. Muchas veces, especialmente en el caso de las mujeres, una persona joven no tenía elección sobre con quién contraería matrimonio. En consecuencia, había muchas parejas casadas que no estaban exactamente locas el uno por el otro, especialmente entre los rangos de élite de la sociedad. Para compensar la falta de cercanía que experimentaban muchos esposos y esposas, la sociedad medieval tenía un conjunto de prácticas sociales llamadas amor cortés. Originalmente pensado como un concepto ficticio, permitía que tanto hombres como mujeres practicaran abiertamente ciertos elementos del amor, independientemente de si estaban casados o no. El amor cortés incluía bailar, tomarse de la mano y otros comportamientos que en ese momento podían haber sido considerados arriesgados. Sin embargo, había límites y el sexo se limitaba estrictamente al cónyuge legal. Solo a los nobles se les permitía practicar el amor cortés, que se hizo popular durante los siglos XI y XII. Sin embargo, la evidencia sugiere que no todos siguieron las reglas. Los poemas medievales a veces mencionan a mujeres casadas y sus admiradores masculinos compartiendo camas y durmiendo uno en brazos del otro. Esta privacidad implícita hace que sea difícil creer que no fueron más allá.
Número 3. Moda audaz para hombre. El período medieval vio algunas tendencias de moda extrañas, por decirlo suavemente. Incluidas entre estas modas estaban los zapatos puntiagudos odiosamente largos. Los hombres mostraban un estatus social y riqueza a través de su calzado, y los zapatos más largos solo lo usaban los miembros de clases más elitistas. A veces el calzado era tan largo que sus extremos tenían que ser atados alrededor de los tobillos del usuario. Pero si crees que eso suena extraño, espera a que te enteres de una tendencia infinitamente más extraña que se afianzó durante el siglo XIV, conocida como la bacalala. Esta prenda de vestir era una bolsa de gran tamaño que se colocaba en la parte delantera de los pantalones de un hombre, y sí, estaba diseñada teniendo en cuenta el tamaño. Luego de un movimiento que se estaba volviendo cada vez más popular que los hombres usaran ropa reveladora, incluidas túnicas extremadamente cortas con calzas ceñidas en la piel, la bragueta acolchada a la medida ajustada al tamaño elegido por el usuario era vista como una forma de enfatizar la masculinidad del hombre. En 1337 se aprobó un nuevo conjunto de leyes en Inglaterra para evitar que las personas se vistieran por encima de su clase social y para preservar la decencia. Para entonces los hombres se habían vuelto tan provocativos con su moda que su atuendo planeaba preocupaciones morales. Pero esto hizo poco para resolver el problema. Las túnicas se acortaron y las partes del cuerpo quedaron aún más expuestas. En 1463, una nueva ley prohibió específicamente a los hombres por debajo del rango de lord usar camisas que no cubrieran sus traseros y partes íntimas. También abordó los zapatos largos y puntiagudos al limitar la longitud de las puntas a 5 centímetros para los plebeyos. Solo los miembros de las clases altas podían usar zapatos más largos. Los que violaban esta política eran mutilados. Número 2. Proscripción. Hoy en día pensamos en algo fuera de la ley como un prófugo que huye de la justicia o simplemente como un individuo que ha infringido la ley. En Inglaterra medieval, la proscripción era un mecanismo legal real que despojaba a una persona de todos sus derechos y permitía al público matar al forajido si se cruzaba con ellos. En pocas palabras, un forajido ya no estaba protegido por la ley como lo estaban los civiles comunes. Una persona podía ser proscrita por cosas como traición, rebelión, conspiración y otros delitos graves. También había causas civiles para imponer la ilegalidad de alguien, incluidas las deudas pendientes y las peticiones parlamentarias, por cualquier motivo que consideraban adecuado. Durante la Alta Edad Media, la mayoría de los casos de proscripción procedían de denuncias penales, pero la práctica creció gradualmente hasta convertirse también en un castigo civil común. Cuando alguien estaba fuera de la ley, la corona se apoderaba de sus propiedades y posesiones. Los proscritos podrían luchar contra su condición de marginados, compareciendo ante los tribunales y convenciendo a los que estaban en el poder de que el tribunal les había impuesto la proscripción por equivocación como resultado de los errores de los procedimientos judiciales. También podían pedir un indulto. Aquellos que tuvieron la suerte de recuperar su estatus civil volvieron a su vida normal y en algunos casos incluso recuperaron sus bienes y pertenencias. Número 1. Arreglos para dormir sofocantes. Existen diferentes estándares entre culturas cuando se trata de lo que se considera un arreglo apropiado para dormir. No es del todo raro en algunas partes del mundo que las personas compartan la cama con sus hijos. Incluso en los Estados Unidos, muchos padres permiten que sus hijos pequeños duerman con ellos en su cama. Durante la Edad Media, los arreglos para dormir alcanzaban un nivel de cercanía que sería francamente perturbador según los estándares modernos. Familias enteras, sus invitados y sus sirvientes a menudo se amontonaban en el mismo colchón. Esto se hizo principalmente porque los hogares generalmente tenían una sola cama, pero también porque carecían de sistemas de calefacción, lo que requería que los miembros de la familia y los amigos se mantuvieran calientes con el calor de sus cuerpos. Dormir en comunidad también era una de las formas en que las mujeres cabeza de familia protegían a sus sirvientas de los avances no deseados de los hombres que vivían en el hogar. Las camas comenzaron a adquirir su forma y apariencia modernas en algún momento del siglo XV, pero siguieron siendo un mueble común para la mayoría de los hogares, y esto no era solo una práctica entre plebeyos. De hecho, las personas adineradas a menudo invertían en camas muy grandes y elegantes que más o menos funcionaban como piezas centrales en sus hogares. Durante el siglo XII, el rey Ricardo I de Inglaterra y el rey Felipe II de Francia compartieron una cama como demostración de su diplomacia mutua. Al igual que las parejas de hoy en día que suelen tener un lado preferido de la cama, cada miembro de la familia tenía un lugar específico en su colchón compartido, pero en lugar de ser elegidos, estos lugares a menudo eran asignados por los padres en función a la edad y el sexo del miembro de la familia. Dormir en comunidad continuó durante siglos después del período medieval, hasta bien entrado el siglo XIX en algunos lugares. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas prácticas medievales te impactó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.